Buenas tardes, vamos a hablar sobre la protección del fuero laboral reforzados en el caso de Comino SAS, análisis jurídico y responsabilidades empresariales. Bueno, este caso es de un empleado a término indefinido que empezó a presentar problemas de salud. Entonces fue incapacitado y se le encontró algunas dolencias físicas y degenerativas. Entonces, pues la empresa lo sacó de su cargo alegando de que es una enfermedad de no origen laboral y que, digamos, la enfermedad se presentaba cuando ingresó al establecimiento. Entonces vamos a ahondar en este caso y vamos a hablar un poquito del tema. Dentro de los contenidos, pues tenemos la introducción, la justificación, la posible demanda, la evaluación, la viabilidad, resultados, conclusiones y bibliografía. El derecho laboral colombiano protege a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, especialmente cuando padecen de alguna enfermedad o discapacidad que limita su desempeño. En el caso de Cominon SAS, un trabajador contratado a término indefinido fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa y despedido bajo el argumento de que su condición era de origen común y preexistente. Esta situación plantea un interrogante sobre la legalidad de los despidos, la aplicación del fuero laboral reforzado, las posibilidades de la demanda del trabajador y las consecuencias jurídicas y económicas que podría enfrentar la empresa por este despido. Bueno, analizar el argumento de que la empresa es una enfermedad común y persistente constitutiva en una justa causa. La mera existencia de una enfermedad persistente o de origen no laboral equivale automáticamente a una justa causa. La ley exige causal objetiva y se alega que el trabajador no puede desempeñar el cargo. El empleador debe demostrar la incapacidad definitiva y la imposibilidad insuperable para el cargo o la comisión de una conducta que configure la causal disciplinaria. Simplemente afirmación de una carta de despido no basta. Se debe fundamentar en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 361 de 1997, la cual protege a la persona en situación de limitación y prohíbe la desvinculación por razón de su limitación, salvo autorización de la oficina de trabajo. La hipótesis del empleador en este caso no solicitó la autorización, lo que deja vulnerable. Como conclusión, el despido sin autorización del Ministerio del Trabajo es injustificado e ilegal, incluso si la enfermedad no es de origen laboral. Para concluir, entonces siempre se debe realizar una valoración médica de salud ocupacional, intentos de adaptación, reubicación, diálogo, documentación probatoria, antes de alegar la posibilidad del trabajador. Si no las hubo, disminuye aún más la validez de cualquier alegación de justa causa. Debe proporcionar una carga probatoria del empleador. Entonces, como conclusión de todos estos hechos presentados, no existe a primera vista una justa causa legalmente válida para despedir al trabajador. Si la empresa lo hizo únicamente sobre la base de que es una enfermedad preexistente o de origen común sin probar que el trabajador incurrió en conducta sancionable o que la condición era compatible o insuperable para el cargo, el despido es vulnerable a impugnación. Además, si se configura la limitación, aplica la protección del artículo 26 de la Ley 361. Posibles demandas del trabajador y posibles resultados. El trabajador puede presentar una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, trabajo, igualdad, o una demanda laboral ordinaria solicitando el reintegro y pago de indemnizaciones. Posibles resultados, pues reintegro al cargo o a uno equivalente, pago de los salarios dejados de percibir o indemnizaciones por despidos sin justa causa. Entonces, pues, una de las vías es la demanda laboral ordinaria. Es una acción típica de demandas de despido, injustificado, reintegro y liquidaciones de prestaciones, pretensiones posibles, reintegro del pago, salarios dejados de percibir, pretensiones sociales, aportes retroactivos, indemnizaciones por despidos sin justa causa. Las acciones de tutela.
procedentes accionalmente para obtener una protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando existe un fuero laboral reforzado o riesgo de vulneración grave e inminente de los derechos. La Corte ha limitado para el uso de reintegro salvo que exista la estabilidad reforzada. Denuncia administrativa ante el Ministerio de Trabajo también es una acción que se puede tomar. El trabajo puede reportar presunta discriminación y falta de autorización. El ministerio puede imponer sanciones y ordenar actuaciones administrativas. Evaluación si la empresa puede ser obligada a reintegrar los costos asociados. Bueno, la Corte Constitucional, la Corte Suprema han ordenado reintegros en casos similares. Pues los costos para la empresa, pago de salarios, prestaciones sociales, de pagar durante todo el tiempo de desvinculación. También indemnización adicional hasta 180 días de salario según la ley 361 de 1997, artículo 26. Aportes retroactivos, pagos de seguridad social, también, sanciones administrativas, costos procesales y honorarios judiciales. Entonces, todos estos serían los gastos en los que incurriría eh, una empresa si llegase pues a perder el caso. Básicamente, reintegrar obliga a la empresa no solo a pagar las sumas retroactivas, sino también a redimir al trabajador en las condiciones compatibles con su salud. Puede requerirse ajustes razonables. Si el empleador pagó una liquidación y aún así el juez encuentra discriminación, ello no elimina la indemnización sancionatorias. La sanción persiste para efectos disuasivos. Bueno, la viabilidad del fuero laboral reforzado y las consecuencias. Viabilidad. El fuero laboral reforzado protege a la persona en condiciones de debilidad, manifiesta por enfermedad o discapacidad. Si es viable en este caso porque el trabajador presenta una enfermedad degenerativa, el cual limita su capacidad laboral. Si es viable en este caso, ¿por qué? Porque la jurisprudencia y sus sentencias 049-17, entre otras, ha protegido a trabajadores con enfermedades comunes. Consecuencias. Las consecuencias de esto son que la prohibición de terminar un contrato sin autorización administrativa, la empresa debe solicitar autorización al inspector de trabajo o agotar los procedimientos. Posible declaración de nulidad de despido y orden de reintegro por autoridad judicial o administrativa con pago retroactivo de salarios y prestaciones. La indemnización sancionatoria. El artículo 26 equivale a 180 días de salario en la práctica judicial, además de las demás obligaciones, y mayor carga probatoria sobre el empleador para demostrar no discriminación y existencia de justa causa objetiva independiente de la condición de la salud. Esas son las posibles consecuencias que podría enfrentar la empresa. Conclusiones: el despido de Coming on SAS es ilegal, inconstitucional. El trabajador puede demandar y tiene altas probabilidades de obtener reintegro, indemnización y pago retroactivo de salarios. La empresa además enfrenta altos costos económicos, se expone las sanciones administrativas. El fuero laboral reforzado es plenamente aplicable y limita la libertad empresarial en materia de despidos. La protección sobre los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, como conclusión, pues el trabajador puede recopilar historias clínicas, incapacidades, comunicaciones con empresas, digamos, copiar la carta de despido, presentar la demanda laboral, tutelas. Si procede el fuero, denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Para la empresa, antes de cualquier terminación, pues es recomendable obtener asesoría jurídica, realizar valoraciones médicas de salud ocupacional, explorar reubicaciones o ajustes razonables si hay indicios de limitaciones, solicitar autorización administrativa al inspector de trabajo y documentar cada paso. Por último, la bibliografía para este video se sacó de la Ley 361 de 1997, la cual establece mecanismos de integración social de las personas con limitación. Diario Oficial Colombia. Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2663 de 1950. Corte Constitucional, sentencia T 19806, reintegro y tutela
de límites en materia laboral. Corte Constitucional 049 del 2017, interpretación de la estabilidad reforzada por razones de salud. Ministerio de Resoluciones y Circulaciones sobre autorización de terminación de contrato y procedimientos del inspector. Manual del inspector, Ministerio de Salud, Porvenir, información sobre porcentajes de aportes a salud, estimaciones de costos y también pues el documento del caso que fue dado por el doctor Néstor Porras. Agradecerles el ponente Duan Sánchez. Muchas gracias por su atención.